Felicidades, nosotros somos el equipo SOS. Nosotros pertenecemos a la empresa Denso México, la cual tiene 3 plantas y representamos a la planta Podaca. Estos son nuestros principales clientes, certificaciones y reconocimientos. Nuestro producto es el WSS. Realizamos una autoevaluación de todos los integrantes del equipo. Utilizando la herramienta RACI, asignamos responsabilidades a cada integrante del equipo. Reflejamos el resultado de la evaluación en la gráfica de radar. Nuestro equipo está formado por Jenny, líder; Magda, colíder; José, secretario. Nancy, miembro. Jessy, miembro. Como equipo reflejamos nuestro core. ¡Trabajo en equipo! Realizamos un análisis FODA para identificar debilidades y áreas de oportunidad. Desarrollamos un plan de entrenamiento para fortalecer nuestras debilidades, y en el cuadrante de distribución nos encontramos en la zona C y nuestra meta es llegar a la zona B. Nuestro producto es el WSS y su proceso se divide en 3 partes. 1. Ensamble de cable y IC. En este subensamble se une el cable con el IC mediante la fusión de ambos. 2. Moldeo de housing. En este proceso se moldea la parte fusionada. 3. Ensamble final. En este proceso se colocan los soportes requeridos para la instalación del producto en el carro. Revisamos nuestro plan anual para establecer las metas para cada uno de los indicadores del departamento. Encontrando que eficiencia, productividad y Next Process se encuentran fuera de meta. Realizamos una matriz de selección de problemas en conjunto con los dueños del proceso para tomar la mejor decisión, teniendo como resultado el indicador de Next Process, ya que es el que genera la mayor pérdida. El proceso cuenta con 3 líneas, siendo la línea 3 la que representa el mayor problema. Realizamos un Pareto seleccionando el defecto clima remachado, verificamos la tendencia del defecto en los últimos 3 meses y confirmamos que la de mayor costo. Por lo tanto, nuestro tema será reducir el defecto de clip mal remachado. Realizamos una matriz de selección considerando los puntos claves de la política de calidad, resultando el indicador de Next Process con mayor importancia. Impacto global. El defecto del clip mal remachado nos afecta en paro de línea, imagen de la compañía ensambladora y usuario final. Jessy, ¿qué es el WSS? Sensor que detecta la velocidad de la rotación de la llanta. El sensor está situado en el vehículo donde se instala la llanta, cara a cara con el rotor de velocidad. Su función es detectar la velocidad de cada llanta y mandar una señal a la computadora de ABS, cuya función es mantener la estabilidad del automóvil. Con ABS, el auto frena de forma segura. Sin ABS, el auto patinará repentinamente causando un accidente. ¿Qué es el defecto del clip mal remachado? Es cuando la máquina no ensambla el clip de manera correcta en el cable, quedando abierto. ¿Cuándo ocurre? Cuando la pieza se atora en el holder. ¿Quién puede causarlo? La 6M. ¿En dónde aparece? En la máquina de ensamble de Racing Clip. ¿Cómo nos afecta? Con un promedio mensual de 90 piezas. ¿Cuánto nos afecta? Con una pérdida mensual de 7,200 pesos. ¿Por qué es importante atacar el defecto? El Racing Clip tiene como función ensamblar el WSS en la salpicadera del vehículo. Si ésta se desprende, no será posible ensamblar en la carrocería, teniendo un mal ensamble o desprendimiento. Definimos nuestra meta utilizando la metodología SMART. Específica. Reducir el defecto de clip mal remachado. Medible. De punto 12 a punto 0,15%. Alcanzable. Monitoreando las pichas. Relevante. Debido a la pérdida en promedio mensual de 90 piezas. Temporalizado. De mayo a octubre del 2018, aprobado por gerencia. Basándonos en los tiempos del análisis PERT, los plasmamos en un diagrama de Gantt, basándonos en la metodología de PDCA. Para comenzar con el análisis, realizamos una lluvia de ideas, las cuales plasmamos en un diagrama de pescado y utilizando una matriz de análisis impacto las clasificamos encontrando 10 posibles causas potenciales. Elaboramos un diagrama de interrelación seleccionando la mayor cantidad de salidas teniendo como resultado 3 causas potenciales. Realizamos los 5 por qué y mediante una matriz de priorización se define el orden para cada análisis. Y mediante un plan de investigación 5W más 2H se establecen las fechas y responsables para cada actividad. Nos basaremos en la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra teniendo un nivel de confianza del 95% y una probabilidad de error del 5%. La cantidad de pies que utilizaremos para nuestro análisis serán 30, ya que en el manual de calidad interno menciona que es lo ideal para calcular una capacidad de proceso. Análisis 1. Método del asociado. Hipótesis. Pensamos que si el asociado no lleva el correcto seguimiento de la HIT, puede generar la mala colocación del clip. Objetivo. Confirmar, seguimiento de la HIT puede ser un factor que genere el defecto. Documento. COTEPRO y HIT. Actividad 1. Con ayuda de soporte del Departamento de Entrenamiento, realizamos una auditoría en Gemba a 3 asociados del 11 al 15 de junio, auditando en los 3 turnos. Esto para confirmar si el proceso se realiza correctamente en base a los documentos. En base al COTEPRO, el asociado debe hacer, decir y comprender su hoja de instrucción. Resultado. En base a la auditoría en Gemba, se muestra que el asociado realiza la operación siguiendo la HIT correctamente. Sin embargo, nuestro defecto se sigue presentando. Conclusión. La auditoría en seguimiento de la HIT no tiene relación con el defecto. Por lo tanto, no es causa raíz. Análisis 2. Ajuste de máquina de hand press. Hipótesis. Se cree que si hay un mal ajuste por desgaste de HIT
o desajuste de presiones se puede generar un mal ensamble, provocando el defecto de clip man remachado. Nancy, ¿qué es la hand press? Es la máquina que realiza el ensamble manual del resin clip. Documentos. Hoja de control de proceso y dibujo de mantenimiento. Objetivo. Conocer si existe alguna variable que está afectando el ensamble. Existen 3 factores que pueden ocasionarlo. 1, presión de la máquina. 2, confirmación de juicio de sensor. 3, punch desgastado. Actividad 1, presión de la máquina. Con apoyo a mantenimiento se revisó la presión de la máquina para checar la fuerza de presionado al bajar el punch. En la hoja de control de proceso menciona que la presión debe estar a 0.62 más menos 0.05 megapascales. Realizamos una prueba de 30 piezas cambiando la presión en 2 diferentes parámetros. Presión 1.67, presión 2.57. En base a la especificación indicada de la hoja de control de proceso, comparamos resultados con la presión actual, que es de 0.62 megapascales. Resultado. Después de realizar la prueba, encontramos que la presión se encuentra dentro de especificación. La presión no es un factor que nos afecte en el ensamble de resin clip, debido a que la misma cantidad de piezas no good aparecieron en las 2 pruebas, por lo tanto, seguimos analizando. Actividad 2, confirmación de juicio de sensor. Verificar que se encuentre en buenas condiciones. El proceso del ensamble del resin clip es colocar el cable en la pieza, cerrarlo y después pasarlo al siguiente proceso. 1. El sensor tiene un láser que al momento de bajar la palanca se acciona para realizar el ensamble del resin clip. 2. Tornillo, cabeza cóncava, choca con la base del jig. Con ayuda del Einstein realizamos una prueba de 30 piezas para checar el juicio del sensor. Resultado. Después de realizar la prueba, encontramos que el cierre de la pieza se encuentra correcto, encontrando 26 piezas ok, 3 con juicio incorrecto y una no good. Oh, esperen, he detectado una anormalidad visual en el siguiente proceso. ¿Qué pasa, Chema? El ensamble del resin clip no cierra correctamente. Revisando el proceso encontramos que el tornillo no tiene contacto con el sensor. El motivo se encuentra desalineado. Actividad 2.1. Con apoyo de mantenimiento se realizó una prueba. Se cambió el tornillo a cabeza hexagonal para mejorar el contacto con la base del jig. Resultado. El tornillo hexagonal se encuentra mejor alineado al jig del sensor, mejorando su contacto. Así confirmamos que el sensor ya funciona correctamente. Como observamos en la gráfica, aún se sigue presentando el defecto, por lo tanto, seguimos analizando. Actividad 3, punch desgastado. Revisaremos si el punch se encuentra fuera de especificación o se encuentra desgastado. Jessie, ¿qué es el punch? Es un jig de presionado de la máquina hand press, que hace como función cerrar el clip en el cable. Con apoyo de ingeniería investigaremos si existe algún documento donde nos mencione la medición del punch. Revisamos los documentos, hoja de control de proceso, gráficas XR, data chip y checklist, resultando que en ningún documento se menciona la medición del punch. Como tercer punto del análisis, revisaremos el dibujo de mantenimiento para revisar si existe alguna variación o desgaste, considerando la zona de contacto del ensamble del resin clip, de acuerdo a las especificaciones del dibujo. Actividad 3.1. Se realizó la medición del punch, altura y radio en 4 posiciones. En la máquina con TriStep. Altura del punch. Se encuentra ok. Radio del punch. Se encuentra no good. Dando como resultado un desgaste de 0.50 milímetros por arriba de la especificación. Actividad 3.2. Solicitamos al departamento de Spark Parts un punch nuevo. Se instaló en la máquina el resin clip y se realizó una prueba de 30 piezas para monitorear el comportamiento del defecto. Resultado. Con nuestra condición actual, punch desgastado, se nos presentaron 5 piezas no good. Al realizar la prueba con el punch nuevo detectamos que la cantidad de efectos va disminuyendo. Conclusión. De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestras pruebas, el sensor desalineado y el punch desgastado provocan el mal ensamblado del resin clip. Por lo tanto, Sí es causa raíz. Análisis 3, jig de clamp no good. Hipótesis. se cree que el jig de clamp puede tener un desgaste o un mal funcionamiento. Documento. Checklist y dibujo mantenimiento. ¿Qué es el jig del clamp? Su función es mantener firme el cable para el correcto ensamble del resin clip. Objetivo. Verificar que las condiciones sean las correctas para su buen ensamble. Actividad 1, checklist. Con apoyo de producción y basándonos en el checklist de la máquina, revisamos 3 puntos importantes. 1. Si el clip es colocado en la máquina y es retirado sin procesar, la máquina marcará alarma. 2. Si el clip es retirado del jig y no cierra correctamente, la máquina marcará alarma. 3. La máquina debe parar al oprimir botón. Conclusión. De acuerdo a lo que indica el checklist, no se encontró ninguna anormalidad. Seguiremos investigando. Actividad 1.1, dibujo de mantenimiento. Realizamos medición al jig de clamp en base a dibujo de mantenimiento considerando la zona de contacto de la pieza. 1. Posición de la ranura. Se midió en laboratorio en la máquina CMM con una medición de 12.8 más menos 0.2 milímetros, resultando ok. 2. Ancho de la ranura. Se mide con vernier. Su medición es de 4.5 más menos 0.2 milímetros, resultando ok. 3. Profundidad de la ranura. Su medición es de 4 más menos 0.1 milímetros, resultando no good. Conclusión.
Se detectó una normalidad en la medición. Existe un gap de 2 milímetros entre el jig de clamp y el resin clip. En conjunto con mantenimiento analizamos nuestras opciones y se decidió desensamblar el jig de clamp para ver qué es lo que podría presentar el gap. El área, el contacto de la profundidad de la ranura está hecho de bronce y presenta golpes y desgastes. Se realizó una prueba con un material diferente ya que el material actual es maleable y se desgasta rápidamente. Actividad 1.2. Realizamos junta con el departamento de Tulanday, quienes nos sugieren realizar un tope de material de acero inoxidable. Este material es más resistente. Ellos nos ayudaron a fabricar el tope. Se monitoreó la producción de un día para evaluar el cambio de material a acero inoxidable. Con el soporte de jig de acero inoxidable ya no se presentaron defectos. Con el material de la condición actual de bronce salieron 4 piezas no good. Se confirma que entre menos sea el gap entre el resin clip y la posición de ranura, el proceso será más estable. Conclusión, el gap entre el resin clip y la posición de la ranura nos genera movimiento en el jig de clamp. Por lo tanto, ¡sí es causa raíz! Realizamos un análisis cualitativo y cuantitativo de las posibles alternativas en base a calidad, costo, tiempo de entrega y seguridad. Con un análisis de fuerza confirmamos la selección de las contramedidas. Después realizamos un plan de implantación de las alternativas seleccionadas. contramedida 1, reemplazo de punch de máquina de ensamble de resin clip. Mantenimiento realizó el cambio de punch nuevo. Se monitorea la contramedida. Antes, el punch está desgastado .050 milímetros. Después se hace reemplazo de punch y empezamos a monitorear su desgaste. Resultado de la contramedida. Obtuvimos una reducción de 222 defectos. En base a nuestra meta se redujo de 0.12 a 0.011%. Se aplicó regresión. Tuvimos algunos obstáculos y mostramos el más relevante. Contramedida 2, ajuste de sensor en la máquina de hand press. Se realiza consulta con los soportes. Mantenimiento fijó el sensor a la base. Se monitorea la contramedida. Antes, tornillo cabeza cóncava choca con la base del jig y el sensor queda desalineado. Después se hace cambio tornillo cabeza hexagonal y el sensor queda alineado con la base del jig. Resultado de la contramedida. Obtuvimos una reducción de 44 defectos. En base a nuestra meta se redujo de 0.011 a 0.002%, obteniendo el 98% de reducción. Para esta contramedida no se aplicó regresión. Tuvimos algunos obstáculos y mostramos el más relevante. Contramedida 3, cambio de material en soporte de jig de máquina de ensamble de resin clip. En conjunto con mantenimiento y Tulanday se consulta la contramedida. Con ayuda de Tulanday se realizó el soporte del jig. Mantenimiento realizó el cambio del soporte en la máquina. Se monitorea la contramedida. Antes, el soporte de jig era de bronce. Después, el soporte de jig es de material acero inoxidable. Resultado de la contramedida, obtuvimos una reducción de 5 defectos y en base a nuestra meta se redujo de 0.002 a 0%, superando nuestro objetivo. Se aplicó regresión. Tuvimos algunos obstáculos y mostramos el más relevante. Con los resultados de las acciones implementadas, la reducción fue de un 100% al terminar nuestro proyecto. ¡Superamos nuestro objetivo! Como efecto secundario se mejoró el indicador de eficiencia y scrap. Todos tuvimos mejoras en las habilidades de nuestro proyecto y en el cuadrante de distribución llegamos a la zona A y así como también se obtuvo nuevas responsabilidades. Realizamos el cálculo para obtener el ahorro total de defecto y la ganancia es de 69,000 pesos anuales, así como el cálculo ROI y su retorno es de 4.43 días. Contramedida 1, reemplazo de punch. Se agregó medición del punch en máquina Contraicer a la hoja de control de proceso. Se registró en gráfica data chip y se notificó a Sparpack para stock en la planta. Contramedida 2, ajuste de sensor. Se añadió ajuste de sensor a checklist de Einsteller para su revisión diaria. En el preventivo de mantenimiento se realiza cada 6 meses. Contramedida 3, cambio de material. Se registra cambio de formato a 6M para monitorear el tiempo de vida. En el preventivo mantenimiento se revisa cada 6 meses. Se realiza medición de jig al inicio del turno. Kaizen adicional. Durante la revisión de la máquina de ensamble del resin clip se detectó una normalidad. Debido al diseño palanca más botón, el asociado puede sufrir un accidente al operar manualmente la máquina. Antes, el asociado con la mano derecha baja la palanca y al mismo tiempo con la mano izquierda presiona el botón de encendido al realizar el proceso. Después se elimina palanca, se modifica a 2 botones de encendido. Así el asociado realiza su proceso con ambas manos y al mismo tiempo. Así se evita un accidente al asociado. Con esta mejora se disminuye el tiempo de ciclo de la línea de 10.5 a 10 segundos. Como Yokonirami, la contramedida de cambio de punch aplicó en la línea 1 y 2 de WSS. Y como Yokotenka, obtuvimos un impacto positivo y aplicamos Hansen, que significa el reconocimiento de los propios errores. Consideramos las experiencias o errores cometidos en la instalación de la línea 4 WSS. Mostramos el diagrama de Gantt donde tuvimos algunos obstáculos, pero aún así logramos concluir a tiempo nuestro proyecto. Nuestro próximo proyecto llevará por nombre Altura No Good, atacar el indicador de Next Process en el área de WSS, línea 3. Mostramos el plan de actividades de nuestro siguiente proyecto. Nosotros somos el equipo SOS. Muchas gracias por su atención.